A continuación, el siguiente tema es NOMS, regulaciones correspondientes al manejo de materiales y cargas máximas permisibles, presentado por el licenciado Jorge Martínez Licona, director jurídico de ATAM. Adelante, licenciado. Sí, muchas gracias. Ya. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, pues este tema en realidad es sumamente amplio. Por ahí hay algunas gráficas, probablemente me saldré mucho de ellas porque quisiera ser más práctico, más directo. Es un tema que, como decía, es extremadamente amplio, extremadamente complicado. Y no se trata en el momento de pues, intentar dar una cátedra o analizar a profundidad esta norma, porque la verdad es que por el tiempo y por otras razones creo que lo más importante es llamar la atención, prender un semáforo y que pues estemos atentos a cómo vamos a tener que cumplir esta norma 036, porque pues afecta gravemente a la industria azucarera, afecta en muchos sentidos. Esta norma de alguna manera tuvo como razón de ser la necesidad de alinear la actividad laboral en México al Tratado de Comercio, al TECMEC, como ustedes saben, fue suscrito a finales del mes de noviembre y una semana antes se publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma 036, que tiene como objeto preservar la salud, la vida, la integridad de los trabajadores mexicanos. Es una norma sumamente complicada. Hace unos días que comentaba este tema con un compañero abogado, un colega que trabaja en la Secretaría del Trabajo, es un funcionario de esa dependencia, decía que para poder entender la cabalidad, pues habría que ser un poco médico, físico, abogado, ingeniero y actuario y demás, porque efectivamente es una norma que es terriblemente, además de complicada, de aspectos de tipo técnico. Lo que se pretende con la norma es llevar al cabo una serie de mediciones, pues en cuestiones de niveles de riesgo, de la condición de las actividades laborales, de la fatiga, de los riesgos ergonómicos, de los trastornos musculares, esqueléticos que se pudieran presentar, el manejo de los manuales de cargas físicas, la exposición de los riesgos en el trabajo, con el hecho de poder, vamos, a hacer más segura la actividad. Y son también una serie de actividades como levantar, bajar, subir, empaquetar, jalar, transportar, estivar, desestivar, etcétera, pues todos aquellos volúmenes de carga o masas que se tienen que llevar de manera cotidiana y repetitiva en varias industrias, especialmente, y digo, en la industria azucarera, que es la que nos importa más. Hay algunas industrias que se han afectado o que se verán afectadas mayormente, como son, puede ser la industria del cementera, la industria harinera, la industria del azúcar, la de transportación de bienes, que, bueno, pues tendrán que necesariamente adaptar todos sus equipos y todas sus, yo diría hasta costumbres, hasta manera de trabajar, para no incurrir en infracciones a la norma. La norma, como ya les dije, pues fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 23 de noviembre del 2018. Una semana después se firma el TECMEC y efectivamente la intención es que haya disposiciones laborales similares en el manejo de este tipo de mercancías o de industrias muy similares a las que existen en Canadá y en Estados Unidos. El problema es que acá pues hay una gran cantidad de costumbres, tenemos sindicatos, trabajadores que pues ya están arraigados en una serie de costumbres que nos hace grandemente pues difícil la aplicación de la norma. Sin embargo, es necesario atenderla. También platicando con personal de la Secretaría del Trabajo nos dicen que a pesar de que ya entró en vigor
parte de esta norma importante entró en vigor el 2 de enero del 20, pues en realidad hasta hoy, en parte por la cuestión del COVID, que ha hecho que las autoridades laborales o quienes trabajan en las dependencias del gobierno, pues hayan tenido realmente poco tiempo de trabajo, quizá 2, 3 meses en todo el mes, en todo el año 20 y quizá 2, 3 semanas más en este año. En realidad no se han dado a la tarea de inspeccionar o verificar la aplicación de la norma. Ahora, ¿por cuánto puede afectar en su mayoría a la industria azucarera? Esta norma entrará en vigor el 4 de enero del 2023. Es decir, tenemos un tiempo ya muy limitado para realizar una serie de actividades en los ingenios. A pesar de que la vigencia de la norma iniciará para la industria azucarera el 4 de enero del 2023, si consideramos que nuestras zafras empiezan mayormente en el mes de noviembre de cada año, entonces en realidad nos veremos más limitados para la aplicación de la norma, la modificación de los equipos, la negociación con el sindicato, etcétera, etcétera, porque eso tendría que estar listo quizá en noviembre del año 2022, es decir, en un año y medio cuando mucho. Entonces, de aquí es que hay una gran importancia de poder, digamos, aplicarnos en una serie de negociaciones y actividades que tienen que ver con nuestra industria. Es necesario, bueno, por ahí hay una, no sé si podemos pasar un cuadro que aparece ahí en donde se ven la cantidad de masa que se pueden, exactamente esa, como ustedes verán, en esta tablita dice que la masa máxima que se van a poder manejar en menores de 18 años son 7 kilogramos, o sea, es una cantidad muy pequeña, pero como saben, pues en México no puede ser sujeto de la Ley Federal del Trabajo, no puede ser trabajador un menor de edad. Puede serlo a partir de los 16 años con una serie de requisitos, pero quiere decir esto que en menores de 18, o sea, entre 16 y 18 años, la masa máxima que podrá manejar de manera física es de 7 kilogramos. Esto sube a 15 kilogramos en el caso de trabajadoras mujeres femeninas, cuando sean mayores de 45 años. Sube a 20 kilogramos cuando sea cualquiera de los dos sexos, entre 18 y 45 y mayores de 45. Y de 25 kilogramos solamente podrán ser activos en estas labores los trabajadores hombres que tengan entre 18 y 45 años. Si ustedes se dan cuenta, uno de los principales problemas que seguramente vamos a tener en la industria es que el trabajo más rudo, que incluso nos coloca en los grados de riesgo más caros para efectos de la seguridad social, son los trabajadores de las bodegas, los que llamamos peones de bodega, estibadores, cargadores, etcétera, y algunas actividades accesorias como son los poseedores de sacos, en algunos casos marcadores, etcétera, que nuestros trabajadores con estas actividades generalmente rebasan la edad de 45 años. Entonces, lo que va a suceder aquí es que en aplicación de la norma, a partir de prácticamente la zafra 22-23, vamos a tener que dejar fuera de esta actividad a los trabajadores que tengan arriba de 45 años. Aquí, bueno, pues va a surgir, por supuesto, un problema grave porque pues ellos, quiero decir, entre paréntesis, que los salarios más altos de la industria azucarera, de todos los ingenios, son precisamente los que están activos en las bodegas. O sea, los salarios son muy altos, algunos ganan más que los gerentes, y va a resultar que pues a los 45 años, en el momento en que les
los felicitamos por haber cumplido 45 años, igual les vamos a decir, pues a partir de mañana ya no puedes seguir trabajando, cuando menos no puedes seguir trabajando en esa actividad. Entonces aquí se avecina pues un conflicto sumamente grave porque esas personas acostumbradas además a tener ingresos altos, pues vamos a tener que buscar alguna solución con los sindicatos y con ellos mismos, porque tendrán que retirarse a partir de que cumplan 45 años. Tenemos, pues como ustedes saben, que hay una prestación de jubilación que idealmente se da a los 65 años, o sea que les faltarían 20 años para que estas personas pudieran adquirir esa condición, pero esos 20 años pues implicará que por el otro lado tampoco podemos omitir su actividad laboral, o sea, no les podemos decir te vas porque te vas, ¿verdad? Porque ya no puedes. Tendremos que buscar negociaciones, reubicar a la gente, quizás pagar indemnizaciones o indemnizaciones parciales. Esto pues va a ser un problema muy grave. Les decía que en realidad esta exposición no tiene la intención de profundizar porque no habría ni tiempo, ¿no? No habría ni posibilidades de hacerlo, sino más bien lo que yo quisiera es de alguna manera que nos quedáramos inquietos, que nos quedáramos preocupados para buscar soluciones, porque el tiempo ya ha transcurrido más de la mitad. Veíamos muy distante la aplicación de la norma para la industria azucarera, pero pues en realidad ya tenemos muy poco tiempo. Ahora, independientemente de la cuestión de los trabajadores que yo les mencionaba, pues las empresas tienen que preocuparse por modificar sus equipos, porque ya el envase, la presentación del azúcar no podrá ser en 50 kilos, hasta donde yo tengo entendido, y probablemente alguien de ustedes me podrá corregir. Hasta hoy, cerca de 2/3 partes de la producción se siguen envasando en 50 kilos. Hay también lo que llamamos super sacos de 1 tonelada, tonelada y media, o hay también la producción a granel, que generalmente pues va destinada a exportación. Pero si fuera así, pues esos 2/3 de producción que se ensaca en 50 kilos tendrán que modificarse los equipos, tendrán que modificarse los envases y tendrán que modificarse las prácticas del manejo del azúcar en presentación de ahora de 25 kilogramos. Y bueno, pues también revisar las estructuras de los trabajadores que van a manejar esto, que además siendo los más pagados más altos, con mayores salarios, pues tendrán también que llevarse a cabo modificaciones, negociaciones con los sindicatos, con ellos mismos, para que se adecue ahora a cargar o a manejar los sacos de 25 kilos, que pues ya no requerirán un esfuerzo tan grande como el manejo de 50 kilos. Tendrán que revisarse una serie de convenios de los ingenios que tienen establecidas tarifas por el pago del tonelaje de azúcar de 50 kilos. Tiene también quizá un efecto que pudiera ser favorable, no lo sabemos, pero habría que explorar qué va a suceder, porque el hecho de ubicar a la industria azucarera en los grados de riesgo más altos para efectos de seguridad social, se supone que esta norma que va a regular pues no solamente la carga, sino una serie de aspectos relacionados con la del desarrollo del trabajo, como son los niveles de riesgo, las condiciones inseguras, las fatigas, pues los riesgos ergonómicos en los movimientos constantes, los trastornos en músculo, el aparato musculoesquelético de cada quien, el manejo manual de cargas, etcétera. Todo esto tendremos que presentarlo al Seguro Social y decirle, bueno, si la norma lo que está previendo es reducir el grado de riesgo, reducir las probables lesiones o enfermedades derivadas de la actividad laboral, pues entonces me tienes que bajar, tengo que pagar menos porque ya el riesgo va también a bajar. Esta quizá va a ser una
un aspecto positivo, pero bueno, ya sabemos qué es lo que sucede, sobre todo en este tipo de cuotas y aportaciones al Seguro Social, que siempre pues es muy difícil que reconsideren algo y puedan reducir el pago de las cuotas. Esta norma, bueno, pues igual observa una serie de aspectos como son condiciones de la ropa, del tipo de movimientos que se deben hacer, de los equipos que se deben utilizar. Incluso habla de que debe haber una adecuada visión de los trabajadores para evitar roces o conflictos con los equipos y la maquinaria. Debe haber estabilidad en los pisos para que no puedan tener alguna lesión. Los pisos deben estar iluminados, deben estar libres de obstáculos, no debe haber humedades, grasas, etcétera, ¿no? No debe haber desniveles y se deben hacer estudios de los tiempos y los movimientos de los trabajadores para el efecto de que no rebasen aquellos en donde pongan en riesgo su integridad o su salud. Este tema, como decía, es pues muy extenso. Yo lo que quisiera sugerir a la TAM es que en una próxima sesión, idealmente, si esperemos que podamos llevar a cabo el congreso que anualmente lo hemos celebrado y que el año pasado se omitió por la cuestión del COVID, pues se pueda tener un espacio de tiempo pues mucho mayor a 20 minutos para el efecto de que podamos incluso tener mayor profundidad en el análisis o en la manera en que debemos manejar esta norma 036, que es sumamente importante, y que podamos en ella, pues, invitar probablemente a gente, pues, yo hablaba de una serie de especialidades profesionales, pero quizá debiera estar un médico con la especialidad en cuestiones de trabajo, a lo mejor algunos actuarios o alguna gente, funcionarios de la Secretaría del Trabajo, que nos pudiera dar una pues mayor orientación, porque ahora mismo creo que ellos ni siquiera han llegado a profundizar en la aplicación de la norma. Tan es así que, como les decía, hasta hoy no ha habido una sola inspección y una sola sanción porque se haya podido haber aplicado mal. De hecho, la norma ha quedado totalmente detenida, pero no podemos olvidar que hay compromisos internacionales, sobre todo con los Estados Unidos de América y con Canadá, de que tenemos que alinear las actividades laborales a los trabajadores, pues también de esas dos naciones. Ya se ha hecho algo en la cuestión salarial y ha habido también mucha inconformidad porque hasta este momento no, pues realmente no se ha podido establecer las normas de trabajo, pero en la industria automotriz, por ejemplo, pues ya se está intentando pagar salarios parecidos a los de nuestros socios, que son pues muy altos, pero por el otro lado no se han podido cumplir las normas y mucho menos esta norma ergonómica. Yo eso es lo que les pudiera decir en aras también de poder ser más prácticos, de quizá no se siguió los protocolos como otros de los expositores en cuanto a las láminas o presentaciones que tuvieron, pero en este caso yo sí quisiera, más bien, si fuera posible, del tiempo nos diera, pues tener la participación o la interacción con algunos de los escuchas por si tuvieran alguna pregunta o alguna duda. Ok, licenciado Martínez, muchas gracias. ¿Alguien quiere dar un comentario? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno. Al parecer pues no. Qué bueno Adelante. que todo quedó bien clarito. No, considero que sí es un tema bastante abundante y sí necesitamos un poco de mayor tiempo.
De parte del ingeniero Fernando Martínez, comenta que no le queda claro si es de carácter obligatorio. Sí, por supuesto, es de carácter obligatorio. Es una norma, precisamente de ahí la preocupación, porque ya ha transcurrido más de o cerca de la mitad del camino entre la publicación de la norma y la entrada en vigor para la industria azucarera. Y yo, que sepa, no hay ningún ingenio o ningún grupo industrial que se haya preocupado por modificar sus equipos, modificar sus envases, modificar sus prácticas de trabajo, tratar de negociar con los sindicatos los pagos, porque generalmente los salarios de estos trabajadores de bodega se tasan en relación con el número de toneladas que muevan. O sea, en algunos casos son muy sofisticados, es decir, no solamente es que estiven o desestiven, sino que transporten, que haya lo que transportan, por ejemplo, de producción a camión o de producción a bodega o de bodega a transporte. Hay una serie de modalidades muy complicadas que prácticamente de manera automática tendrán que quedar sin efecto y tendrán que crearse nuevas maneras de pagar estos salarios. Y hasta hoy, que yo sepa, ningún ingenio ha caminado en ese sentido. Entonces, esto se está convirtiendo ya en verdaderamente urgente. Ok. Claudia, perdón, Leslie. Bueno, Jorge, una reflexión también creo que es importante y oportuna. No perdamos de vista, porque se le achacan a la fructosa, independientemente de todos los males de salud y demás, el que ellos estén, o sea, los norteamericanos, exportando hacia México los jarabes, pero ¿cuál fue de alguna manera uno de los alicientes para las empresas embotelladoras, sobre todo? Recibir el producto a granel, o sea, en pipas. Yo recuerdo hace años hubo un intento, en la época todavía de Azúcar S.A., de incursionar en la fabricación de silos para almacenar el azúcar a granel y distribuirlo o envasarlo de acuerdo con los requerimientos del cliente. Esto podría simplificar, obviamente son inversiones muy fuertes porque hay que mantener las condiciones internas del silo artificiales para que el azúcar no se pegoste, no se endurezca y demás. Deterioro. Sí, y también el acercamiento, yo creo que es muy oportuno lo que tú mencionas en una próxima reunión, convocar también a los consumidores de azúcar, sobre todo a las industrias, que ellos tendrían una economía importante de recibir el producto a granel. Obviamente nosotros, la experiencia que tenemos hace años, hicimos con una galletera, pero el flete especializado para manejarlo a granel era extraordinariamente elevado y eso se desistió, se trabajó una zafra nada más. Pero yo creo que sería interesante el diseño de equipos, sobre todo de carrostolva, para poder llevar a la industria a granel, simplificando el costo del saco, o sea, del envase, más todas las maniobras, todo, que obviamente tendría que repercutirse favorablemente al adquirente del producto. Entonces creo que es un tema por demás importante y qué bueno que se trató ahora porque no podemos soslayar algo que ya no es una amenaza, es una realidad. ¿Lo van a implementar hasta qué nivel? No lo sé, pero es una norma oficial mexicana que hay que cumplir o habrá que cumplir, porque además va adicional a los requisitos, a las obligaciones del TEMEC, del tratado. Y nos van a poner igual que con la demanda antidumping, el día de mañana te van a poner también de que estás afectando la salud de los trabajadores y todo. Gracias. Sí, de hecho, Manolo, esto es muy importante y debe hacerse un estudio integral de qué hacer. O sea, dentro de las modificaciones que se tienen que hacer en las fábricas, en los sacos, en los salarios, en los movimientos, en la actividad laboral, pues puede ser la posibilidad de que el azúcar, algo que creo que no se hace más que para exportación, se pueda producir en México para consumo nacional. Es decir, pero se debe tener receptores pues, adecuados para no deteriorar el producto, ¿no? Porque si no, pues nos iba a salir peor. Y por el otro lado, pues una gran dificultad será lo que hay que hacer con el sindicato. El sindicato desde que salió la norma está esperando que algo se le proponga y ya nos pasamos mucho tiempo y como que nosotros seguimos
como si la norma no existiera. Y entonces nos van a agarrar con los dedos en la puerta en un momento determinado, ¿no? Y sabemos cómo se las gastan, pues simplemente pues no te doy gente o te presiono para que tú me sigas pagando los mismos salarios altos, pues solamente para ver pasar el azúcar, ¿no? Como sucede en la aplicación de las tarifas a granel, en donde pues, realmente el esfuerzo del trabajador es mínimo, el salario fue muy alto o es muy alto porque se justificó con el esfuerzo físico muy grande de traer un saco en el hombro durante 6 horas. Entonces se dijo, bueno, hay mucho riesgo de enfermedad, de lesión, etcétera, págame un salario alto. Te lo pago, pero ahora, pues, si yo produzco a granel, pues el trabajador ya no hace ese esfuerzo, simplemente ve pasar el azúcar o ve pasar los montacargas con los supersacos y dice, a mí síguenme pagando. Ahorita es exactamente lo mismo, pero todavía más radical, más grave, más difícil. Hay que verlo. Bueno, Jorge. Sí. Hey, Jorge, Ismael Guzmán. Una reflexión nada más. Bueno, nos da un panorama de que nuestra industria está destinada a desaparecer porque estamos igualando un sector semejante al americano, con salarios iguales a los gringos, con condiciones de manejo del campo igual a los gringos, mecanizados, con todas las cuestiones de seguridad, con las atenciones de trabajo a los obreros y con empresas que más adelante van a estar destinadas a que sea todo con acero inoxidable y con todas las condiciones. Entonces, pues tiene como objeto pues que no se vaya yendo ya la gente a Estados Unidos, se quede a trabajar en México, que no haya tanta emigración, y igualarnos a un sector agroindustrial como el gringo, con todas estas expectativas, está creando un aspecto de que las empresas tienen que bajar muchísimo sus costos de producción en el campo, en fábrica, y que prácticamente es un reto enorme por las condiciones de cada empresa, de los 50 y tantos ingenios que hay en el país, de los cuales la gran mayoría son ingenios ya de muchos años y que para modernizarlos, pues se requiere de mucho capital. Esto es parte de entrar al primer mundo desde hace 25 años con los tratados y que estamos caminando a ser igual a Estados Unidos y Canadá, que es un reto, y que no es fácil, pero hay que ir acondicionando las condiciones de cada empresa para ver quién es la que puede cumplir y soportar todas esas obligaciones. Ese es mi comentario. Bueno, solo te digo que tienes razón, Ismael. Pero bueno. Ok, pues bueno, creo que el tiempo ya no nos da para más. Ojalá que sí podamos abrir este tema en breve. Y creo que ya le debemos prestar atención porque si no nos vamos a meter en conflictos muy graves. Ok, licenciado Martínez, muchas gracias. Y pues bueno, en el chat tenemos una pregunta de parte del ingeniero Martínez, que al parecer ya quedó igual contestada, donde menciona que qué sugiere para los convenios que hay en cada ingenio del volumen por turno con el sindicato. Y por último, un comentario de del ingeniero Ricardo, sería bueno intercambiar experiencias entre ingenios al respecto de las acciones a implementar con el cumplimiento de esta normatividad. 2023 ya está a la vuelta de la esquina. Es correcto. En realidad tenemos nosotros que empezar en 2022, con la zafra 22-23. Ok. De parte de ATAM y de Cotenia se hace la entrega de la presente constancia al licenciado Jorge Martínez Licona por su ponencia NOMS, regulaciones correspondientes al manejo de materiales y cargas máximas permisibles. Muchas gracias, licenciado Martínez. Muchas gracias a ustedes.